Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Color al Aire de PPG, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado con los recubrimientos en la industria. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está haciendo furor en nuestras ciudades y es sobre las estructuras o la arquitectura metálica. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Juan Carlos Segovia, director de recubrimientos industriales de PPG para la región andina. Juanca, bienvenido, ¿cómo estás? Nata, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá y listo para hablar del tema de hoy. Qué rico que nos estés acompañando con un tema tan especial. Sí, muy emocionado. Bueno, Juanca, comencemos con esto. Hoy vamos a hablar sobre arquitectura metálica y lo primero que necesitamos es entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este tipo de construcción. Perfecto, bueno, la construcción metálica o la arquitectura metálica, que también se le dice hoy en día construcción moderna, es esa construcción que utiliza sustratos metálicos como el acero, el aluminio u otros sustratos metálicos como punto principal para la construcción. Difiere de lo que es la construcción tradicional, que es lo que conocemos nosotros como construcción con concreto, con madera, ¿cierto? Con ladrillo, que es a lo que siempre hemos estado acostumbrados. La construcción metálica es una construcción que hoy, como decías ahorita, Nata, está en auge por su facilidad de la construcción. Bueno, Juanca, cuando hablamos de construcción metálica, ¿cuáles son esos elementos o esos sustratos que generalmente utilizamos en la arquitectura? Bueno, los elementos que se utilizan, como dice el nombre, estructura metálica, son elementos metálicos principalmente como acero, cuando se necesita mucha resistencia estructural. También se utiliza mucho aluminio para el diseño de fachadas. Se utiliza mucho el vidrio, ¿cierto? Para darle, digamos que, una visión diferente a la construcción. Y otros tipos de elementos que soportan estos elementos principales que acabo de comentar. ¿Por qué crees que este tipo de construcción ha ganado tanta relevancia en Latinoamérica y creo que en el mundo? Naturalmente hemos visto una tendencia muy grande en el mundo de construcción tradicional hacia la construcción metálica. Hay varias razones, pero principalmente la primera son los tiempos de construcción. Una construcción metálica puede ser hasta 40% más rápido que una construcción tradicional. También hay un tema de sostenibilidad. Los materiales que se utilizan en la construcción metálica, tanto el acero como el aluminio, son altamente reciclables. De hecho, para una construcción nueva, los fabricantes de estos elementos utilizan aluminio o acero reciclado. Naturalmente pasa por un proceso para liberarle de impurezas, lo funden nuevamente y lo vuelven a utilizar como material muy robusto y muy nuevo. También hay un tema de costos. Ahora, no todas las construcciones metálicas son más económicas que las construcciones tradicionales, pero la mayoría de las construcciones metálicas con un diseño muy similar llegan a ser un poco más eficientes en el tema de costos. Adicionalmente a eso, Nata, también quisiera hablar del tema de funcionalidad. El metal es un sustrato, es un material que es mucho más sencillo de trabajar en la obra, es maleable, puede darle diseños diferentes y básicamente permite que el arquitecto vuele en su imaginación. Es que ya hoy vemos unas construcciones espectaculares y muy icónicas que anteriormente no se podían lograr si se construía tradicionalmente con cemento. No, total. Por ejemplo, qué bueno que lo tocas. Hablando del tema de funcionalidad, una de las cosas que da la arquitectura metálica en contra de la construcción tradicional es el tema de resistencia estructural en peso, ¿cierto? Anteriormente y con construcción tradicional, no era viable construir los rascacielos que vemos hoy día, no era viable ver los puentes que hoy día tenemos alrededor del mundo. De hecho, hace mucho rato no teníamos el acero. Las personas utilizaban como elemento principal el hierro. El hierro es un material que no es tan duradero como el acero, no es maleable. Cuando lo intentas formar se rompe, ¿cierto? Y con la revolución industrial, un señor que se llama Henry Bessemer, él, digamos que perfeccionó el proceso en cómo
Al hierro se le aplica carbono y llegamos a un tema de acero, que es lo que hoy se utiliza en la construcción. Sin esta invención no tuviéramos eso que dices ahorita, los rascacielos y los puentes, y no pudiésemos tener los diseños arquitectónicos que hoy tenemos hoy día. Y si hablamos de durabilidad, ¿qué tanta durabilidad nos puede dar a nosotros una construcción de materiales metálicos versus la construcción tradicional? Bueno, digamos que ese es un tema que depende de muchos elementos, ¿no? Naturalmente, una construcción que tú colocas en la costa de Colombia va a tener un ambiente muy distinto a una construcción que tú coloques en Bogotá. De igual manera, nosotros como PPG hemos desarrollado unos productos que apoyan o ayudan a estos elementos metálicos a tener una resistencia, una durabilidad ante estos ambientes que son más complejos. Hoy por hoy, digamos que una estructura metálica, y uno lo ve en los rascacielos, en los centros comerciales, son estructuras que duran toda una vida. Sin embargo, para algunos elementos se da una garantía, depende del elemento que se utilice, depende del recubrimiento que decida utilizar el dueño del proyecto. Y hablando ya de este tema de ambientes, hay retos a los que nos enfrentamos cuando trabajamos con estructuras metálicas. ¿Cuáles han sido esos principales retos que se han visto en este proceso de transición hacia nuevas construcciones? Bueno, naturalmente los constructores, los arquitectos, digamos que siempre piensan en la durabilidad del proyecto, ¿cierto? Y depende, como decía ahorita, depende de dónde esté el proyecto ubicado, va a tener unas condiciones diferentes. La primera, y sin duda que la cual la mayoría de las personas le prestan atención, es el tema de la salinidad que hay en el ambiente. El segundo tema importante es el tema de la humedad, ¿cierto? Y un tercer tema es entender cuál es el impacto o la intensidad de los rayos de luz que le pegan a ese proyecto en particular. ¿Esto por qué es importante? Porque un arquitecto o un constructor tiene que entender o tiene que tener en mente, más bien, cómo quiere que se vea su obra, no el día que la lanza, no el día que la inaugura, sino 30 años y 50 años en adelante. Entonces, un sitio como estamos acá en Colombia, que queda en el Ecuador, tiene un alto índice de impacto solar. Naturalmente, y estamos hablando de un tema de color, una fachada arquitectónica aquí va a necesitar una protección más robusta ante el sol que un proyecto que quede, por ejemplo, en Canadá o un proyecto que quede al sur de Argentina, ¿cierto? Entonces, esos son como tres factores importantes: la salinidad, la humedad y el tema de radiación solar, que son temas que hay que tener en cuenta para el momento de utilizar construcción metálica. Generalmente, ¿cuáles son los sectores o las industrias en las que más se utilizan estas construcciones metálicas? Listo. Esa pregunta es muy bacana porque nosotros lo hemos visto que este tipo de construcción básicamente está entrando a todos los segmentos. Principalmente, ¿dónde lo vemos? Entonces, en la parte industrial lo vemos mucho en el tema de bodegas, ¿cierto? Hoy la mayoría de bodegas que uno ve son pura construcción metálica. Esos son láminas de acero prepintadas, se forman para crear esta bodega, que primero es fácilmente expandible, ¿cierto? Y segundo, la construcción de una bodega es muy, muy rápida. Lo vemos en rascacielos. Lo que decíamos anteriormente, la construcción tradicional en los rascacielos no es viable. También lo vemos en el tema de puentes, ¿cierto? Por la misma razón, la funcionalidad. Necesitamos que un puente hoy sea muy extenso y que soporte mucho peso, ¿cierto? Sin que la misma estructura del puente sea tan pesada. Y por eso vamos a la arquitectura metálica. Y que sea resistente. Que sea resistente, naturalmente. ¿Dónde lo vemos también? Aeropuertos, proyectos emblemáticos, estadios de béisbol, estadios deportivos. Son aquellos proyectos en donde se quieren ver muy bien durante 30, 50 y hasta 100 años. Ahí es donde principalmente lo vemos. Incluso también hay estructuras que son muy decorativas, emblemáticas de ciudades, que no significa que tengan una función más allá de darle reconocimiento a una ciudad, ¿cierto? Sí, por ejemplo, tienes razón ahí. Por ejemplo, también lo vemos
en temas de diseño arquitectónico, temas internos. Por ejemplo, para los que estamos en Colombia y conocemos el aeropuerto El Dorado de Bogotá, todo el cielo raso, todo ese techo interno que se ve en el aeropuerto, eso es construcción metálica. Entonces, no solamente es ese caparazón exterior, no solamente son esos fundamentos de una construcción, sino que también en la fachada metálica, tanto interna como externa, se ve mucho. Otro ejemplo son fachadas de centros comerciales. No sé si les ha pasado que ustedes creen que una fachada es hecha de madera y uno la ve y parece madera, pero uno se acerca y resulta que es una lámina metálica y tiene una apariencia de madera. Todo eso también es arquitectura metálica. De hecho, hoy en día muchos edificios que habitamos para vivienda los construyen de esa manera y tienen unos acabados hermosos que están muy en tendencia y que de verdad dan la impresión de que es madera, pero cuando uno se acerca, la realidad es otra, es metal. Yo creo que los arquitectos han tenido mucho para gozar ahora que tenemos tan en auge la arquitectura metálica, que es tan accesible en este momento para todos, básicamente, porque como decía, anteriormente los arquitectos tenían unas barreras impuestas por la funcionalidad de la construcción. Hoy pueden hacer lo que ellos quieran. Hoy el cielo es el límite y la imaginación de los arquitectos realmente ya no es inalcanzable. Ya lo que ellos se sueñen hacer lo podemos lograr. Sí, al dolor de cabeza del constructor, ¿no? Hablando de ciudades, ¿de qué manera contribuye este tipo de construcciones al desarrollo de las mismas, en términos comerciales, no sé, desarrollo o modernización de los espacios? Bueno, yo creo que lo primero es un factor económico. Listo, al serle una construcción una construcción metálica, tener tantos beneficios en contra de la construcción tradicional, yo creo que es hoy más fácil desarrollar una ciudad desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Desde el punto de vista industrial también. Entonces, considero que es más sencillo poder invertirle a una ciudad, poder hacer que una ciudad se vuelva más productiva, primero con menos capital y segundo más rápido. Adicionalmente a eso, y yo creo que cada vez que uno tiene en mente, no sé, visitar Nueva York o ir a otras ciudades que tienen proyectos emblemáticos, uno piensa enseguida ir a visitar esos proyectos. Siento que también en alguna medida eso atrae mucho turismo. ¿Cierto? De acuerdo. Pues, por ejemplo, tú mencionas Nueva York y el contraste que se ve entre la arquitectura moderna, que son esos grandes rascacielos, versus la tradicional que todavía conservan de la construcción en concreto, en ladrillo, tiene un impacto muy bonito y creo que es muy llamativo para el turismo, por ejemplo. Claro, yo, por ejemplo, la verdad es que he ido a Nueva York una vez en mi vida. Y una de las cosas más impactantes fue ir a ver esos rascacielos que realmente uno siente desde un inicio que cosas como esas no son posibles. Ahora me imagino yo yendo a Dubái a conocer esos rascacielos hermosos que son hechos de aluminio, de acero, con puro vidrio, que llegan hasta 230 metros de altura. Debe ser supremamente impactante. Bueno, Juanca, vamos a hablar de recubrimientos, que es tu nivel de expertise, y lo que queremos saber aquí es ¿cuál es el papel que juegan los recubrimientos en este tipo de construcciones? ¿Por qué es importante hablar de recubrimientos aquí? Perfecto, Nata. Bueno, el papel que juegan los recubrimientos es supremamente importante. Ellos básicamente protegen y embellecen, ¿no? Hay unas normativas muy conocidas a nivel internacional que pueden ser Quali-Coat o AAMA, ¿cierto? AAMA. Estas normas las dos se dividen en tres partes, es Quali-Coat clase 1, Quali-Coat clase 2 y Quali-Coat clase 3. La AMA se divide también en tres, AMA 2603, 2604 y 2605. Estas normativas básicamente te dicen qué tiene que cumplir el sistema completo, el metal y el recubrimiento, ¿cierto? Y es muy importante que se sepa que el hecho de cumplir Quali-Coat clase 3 o AMA 2605 te va a dar un proyecto terminado que dure más en el tiempo, que llega a garantías de hasta 30 o 35 años en temas de integridad de la película, en temas de cambios o retención de color y en temas de entizamiento. Un sistema que cumple una normativa AMA 2603 o Quali-Coat clase 1
es un sistema que no se va a ver tan bien en el tiempo, pero zapatero sus zapatos. No todos los proyectos necesitan el material más robusto. Entonces, ese es el primer punto que yo quería conversar acá, porque es muy importante que el arquitecto o el constructor sepa qué tipo de productos va a utilizar para su proyecto y por qué. Además de esa funcionalidad, el tema del color da una versatilidad impresionante. Digamos que esto le permite a los arquitectos soñar, que si quiere un color verde con un color morado, lo puede hacer. Naturalmente, en el tema de la construcción tradicional no era tan fácil llegar a esos nuevos sueños, ¿cierto? Y yo creo que también es importante atarlo con lo que conversábamos en el punto anterior del tema de la corrosión, la humedad y el tema de irradiancia solar. Nosotros diseñamos estos productos basados en estas normativas, ¿cierto? Dependiendo de dónde esté el proyecto. Entonces, si el proyecto está en un sitio que tiene alto nivel de salinidad, va a necesitar unas propiedades un poco más robustas de si el proyecto está ubicado en un sitio en donde no hay casi sol o no hay salinidad, ¿cierto? El rol que juegan los recubrimientos en la estructura metálica es darle esa versatilidad y esa funcionalidad que tienen hoy día. Los materiales metálicos por sí solos, digamos que tienen muchas fragilidades. Pueden corroerse, ¿cierto? Y naturalmente los recubrimientos ayudan a que eso no suceda. Ahí es donde retomamos lo que nos habías contado sobre los retos que hay en términos de humedad, de salinidad y de altas temperaturas a las que pueden estar sometidos estas estructuras, ¿cierto? Claro, tal cual. Adicionalmente es el tema del color, ¿no? Porque un sustrato metálico es de un color muy específico, yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza, y entonces desde el punto de vista de los recubrimientos, lo protegemos y le damos vida. Sí. Cuando tú mencionabas ahorita el tema de la salinidad, el tema realmente no es tanto la temperatura, ¿sí? Sino es la irradianza solar. Puede haber mucha irradianza solar en un clima muy frío. ¿Listo? Y el otro tema es la humedad. Entonces, nosotros desde PPG, ¿qué hacemos? Nosotros diseñamos recubrimientos que permiten que ese acero, que ese aluminio sea muy duradero en el tiempo. También hay otras cosas muy importantes dentro de los recubrimientos, por ejemplo, que permiten que las estructuras metálicas puedan ser dobladas de ciertas maneras para darle aquellos diseños que queremos sin perjudicar la integridad del sustrato. ¿Listo? Y, como decía anteriormente en el podcast, es muy importante entender qué tipo de proyecto quiere un arquitecto o quiere un constructor. En el tema de recubrimientos es como en el resto de los mercados. Hay pinturas que son muy buenas, que te dan un desempeño muy robusto, y también hay pinturas un poco más asequibles, ¿cierto? Que no te van a dar tanta resistencia. Porque es importante hablar de recubrimientos con los constructores muy desde el principio de los proyectos y considerarlos desde incluso la planeación de la construcción. Bueno, eso es una pregunta supremamente interesante y yo creo que cada persona que va a hacer una inversión, ¿cierto? En un proyecto, bien sea un proyecto gubernamental o bien sea un proyecto privado, naturalmente uno quiere que esa obra no solo se vea bien en el día 1, uno quiere que esa obra se vea bien en el año 30, en el año 50. Cuando tú utilizas unos materiales que no son los mejores, sobre todo en la parte de los recubrimientos, porque el tema estructural es supremamente importante por un tema de seguridad. Entonces, obviamente uno no escatima en la resistencia estructural del proyecto. Pero posterior pasas al tema de los recubrimientos. Si tú eliges recubrimientos que son quizás más baratos, que no tienen las prestaciones que debería tener un proyecto emblemático, este recubrimiento va a tener una degradación natural al cabo de 30 años. ¿Por qué? Por la salinidad, por la humedad y por la irradiancia solar. Entonces, y no quiero mencionar los proyectos que tengo en mente en este momento, pero uno ve unos proyectos que hicieron hace 10 años, hace 20 años, que inicialmente eran muy lindos, pero hoy uno los ve y se ven absolutamente decolorados, desgastados, y es porque no utilizaron los recubrimientos adecuados para lograr esa sostenibilidad en el tiempo.
Ahora que me mencionas ese tema de que hay proyectos que se ven un poquito más desgastados, ¿cómo es el tema del mantenimiento para estructuras metálicas? Bueno, el tema de mantenimiento de estructuras metálicas y aquí digamos que hay diferentes tecnologías dentro de lo que nosotros utilizamos, de lo que nosotros diseñamos y desarrollamos. Pero voy a hablar de dos básicas, ¿listo? Voy a hablar de, primero, hay una tecnología que nosotros tenemos en PPG que se llama Duranar, que es una tecnología que es, y voy a entrar un poco acá en la química, muy entrecruzada entre ella. O sea, arma una película supremamente antiadherente. ¿Qué quiere decir eso? Que el humo, el hollín y otras partículas extranjeras no se le adhieren tan fácil, ¿cierto? En ese caso, la limpieza es muy sencilla. Uno simplemente con una manguera, ¿cierto? Riega agua sobre la estructura y naturalmente, como la superficie es supremamente antiadherente, eso se limpia de manera automática. Hay otros recubrimientos que no es decir que sean, digamos que malos, simplemente no tienen esa capacidad de alto entrecruzamiento como si la tiene la tecnología Duranar, que hay que ser un poco más persistentes en el tema de la limpieza, quizás utilizar chorros con agua a presión, quizás usar algunos detergentes, ¿cierto? Pero en 9 de 10 casos va a ser muchísimo más sencillo limpiar una estructura metálica que una construcción tradicional. ¿Qué tan difícil es limpiar una pared con ladrillo? De acuerdo. Juanca, y también tengo entendido que hay otros recubrimientos que tienen un enfoque muy hacia la sostenibilidad, que ayudan con el tema del enfriamiento de los espacios. Cuéntanos un poquito más de eso. Así es, Nata. Entonces, dentro de nuestra gama tecnológica, que es la Duranar, digamos que tenemos varias vertientes. Una de esas, como bien lo mencionas, es Duranar Ultra Cool, ¿cierto? Primero explico un poco la tecnología. El Duranar Ultra Cool utiliza pigmentos que tienen alta refractancia solar. ¿Qué significa eso? Significa que el sol le pega a la lámina, ¿cierto? Pero la lámina no absorbe mucha irradiancia, sino que la emite, manteniendo una temperatura muchísimo más fría que otras tecnologías que utilizan pigmentos normales. Entonces, ¿eso a qué lleva? Naturalmente depende de la ciudad en donde estés, pero naturalmente en ciudades que son muy calientes, trabajar dentro de una bodega o trabajar dentro de un edificio que sea supremamente caliente puede ser un tema de seguridad y salud para los trabajadores, pero incluso lo podemos llevar a términos financieros. Si tú tienes una estructura, si tú tienes un proyecto en donde utilizas aires acondicionados, el utilizar esta tecnología Duracool te va a reducir la temperatura ambiente interna en 2, en 3 grados y va a hacer que tú utilices esos aires acondicionados a una menor potencia, ahorrando mucho dinero en facturas de energía. Es decir, que el tema de sostenibilidad está por todas partes, desde el material metálico que estamos utilizando hasta los recubrimientos que se usan para poderlos instalar. ¿Qué más nos pueden aportar los recubrimientos en este tipo de industrias? Bueno, adicional a lo previamente ya hablado, hay algunos temas, ¿cierto? Mencionabas tú mucho también el tema de la sostenibilidad. Nosotros desde PPG hemos desarrollado productos que son libres de cromo, por ejemplo, para quien lo necesite. También tenemos un tema interesante y es cuando utilizas estos materiales ultra cool, ¿cierto? Cuando utilizas materiales que son amigables con el medio ambiente, tu construcción, tú como constructora, puedes calificar a unas certificaciones como LEED o Energy Star, que son financieramente beneficiosas para quien es dueño del proyecto. ¿Listo? También el tema de la estética, yo creo que no hay que menospreciarlo. El tema de la estética es infinito. Tenemos unos productos que son, la marca de Duranar Varicool, son unos productos hermosísimos que utilizan pigmentos policromáticos. ¿Qué significa policromático? Significa que dependiendo del ángulo de visión vas a ver un color diferente. Entonces son como unos colores camaleónicos que tú los ves verdes de un lado, morados de otro y son supremamente interesantes. Estamos redefiniendo la arquitectura con este tipo de recubrimientos porque ya nos salimos de los colores tradicionales
y podemos encontrar tecnologías que traen una diversidad y una gama de colores espectacular. No, así es. Y además de eso, no solamente tenemos un portafolio supremamente completo, sino que en el momento de que llegue un arquitecto con algún sueño, nosotros podemos lograr que eso suceda. Podemos entender qué es lo que se sueña el arquitecto, diseñar el color nosotros y sacarlo a producción, hacer que ese sueño de ese arquitecto se vuelva realidad. Es supremamente interesante y versátil. Juanca, yo sé que PPG es un gran aliado de los constructores y de los arquitectos, y me gustaría aquí que pudieras darles un consejo o qué te gustaría decirle a esas personas que nos están escuchando con respecto a la importancia o la relevancia que tiene elegir muy bien los recubrimientos para sus obras. Nata, yo muchas veces me he sentado con arquitectos, con constructores, para hablar de todo este tema de qué tanto impacta el recubrimiento en su obra. Naturalmente lo que me he encontrado es que el constructor o el arquitecto no llega a grandes instancias para entender qué tipo de productos se utilizan en su construcción. Sobre todo hablando de recubrimientos. Mi sugerencia para ellos es que vayan un poco más allá, que conozcan acerca del mundo de los recubrimientos, las prestaciones que tienen, porque un recubrimiento bien elegido o uno mal elegido puede ser una diferencia muy grande en cómo se ve ese proyecto. Entonces, mi recomendación sería que se involucren con nosotros, que nos busquen, ¿cierto? Naturalmente nuestra idea es brindar todo el conocimiento que tenemos con los recubrimientos para que el mundo lo sepa, para que se seleccionen los materiales desde el inicio del proyecto y así tengamos un proyecto más duradero y más sostenible. Excelente, Juanca. Muchísimas gracias por toda esa información. Ya vamos llegando al final del podcast, pero antes de cerrar tenemos una parte muy especial en la que te vamos a hacer unas preguntas muy rápidas y nos vas a contestar lo primero que se te viene a la mente. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Estás preparado? No estoy seguro. Juanca, una ciudad en Latinoamérica que te inspire por su arquitectura. Cartagena. Porque eres de Cartagena. Soy cartagenero, sí. Hablábamos que ese skyline que mencionabas, digamos que impacta, y la verdad es que considero que el skyline de Cartagena es hermosísimo en la parte moderna, pero también tiene una parte histórica que no es construcción moderna, es más bien tradicional y es hermosa. El centro histórico de Cartagena es hermoso. Es muy hermoso. Esa construcción colonial también es muy, muy linda. Un edificio metálico icónico que todos deberíamos conocer. El Burj Khalifa es hermoso, son unas torres que los invito a que las busquen en Google y además tienen recubrimientos de nosotros. Lo primero que piensas cuando ves acero en una construcción. Durabilidad. Perfecto. Un mito que quieras derribar sobre la arquitectura metálica. Bueno, un mito... Yo creo que un mito de la arquitectura metálica es el tema de la corrosión, ¿no? Históricamente se ha pensado de que las estructuras metálicas pueden llegar a corroerse, pero nosotros hemos desarrollado muchísimas tecnologías que ya básicamente bien utilizadas garantizan de que una estructura metálica va a perdurar toda una vida. Excelente. Una ventaja de la pintura en una sola palabra. Versatilidad. ¿Innovación o tradición? ¿Con cuál te quedas y por qué? Tradición. Yo sé que venimos hablando de todo el tema de innovación durante todo este podcast y nosotros en PPG innovamos todos los días en nuestro centro de desarrollo, pero el tema de construcción, tradicional o moderno, digamos que es muy importante que las cosas sean probadas, que las tecnologías tengan renombre. Por ejemplo, nosotros hablamos de la tecnología Duranar. La tecnología Duranar en recubrimientos es una tecnología que lleva más de 50 años en el mercado. Naturalmente no es exactamente el mismo producto que estamos vendiendo hoy a que vendíamos hace 50 años, pero es un producto que tiene una tradición en el mercado, está probado y aquí digamos que no estamos inventando, ¿no? Y es supremamente importante porque una construcción requiere de muchísima seguridad. De acuerdo. Un color que represente a la arquitectura metálica. No sé, me gustaría decir el bronce. Muy bien.
Un color muy lindo. Y naturalmente los puentes iniciales tenían ese color como de bronce, ¿cierto? Es uno de los metales que se utilizaba anteriormente en construcción mucho. Y por último, el futuro de las ciudades en 3 palabras. De las ciudades, desarrollo, crecimiento y sostenibilidad. Excelente. Juanca, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nata, no, ha sido un gusto muy, muy chévere todo. Muchísimas gracias por invitarme. Qué rico, yo creo que hoy entendimos por qué este tipo de estructuras está cobrando tanta relevancia, cómo está transformando a nuestras ciudades y por qué los recubrimientos tienen un impacto tan importante en la protección, en el embellecimiento y también sobre todo en la sostenibilidad, que para hoy es un tema tan importante en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado nuevamente. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en LinkedIn como PPG América Latina y en Facebook nos pueden encontrar como PPG México y PPG Región Andina. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.